La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, estamos en tiempo de Cuaresma. Tiempo de Cuaresma. Y la razón por la cual celebramos tiempo de Cuaresma es porque nos preparamos en estos 40 días para celebrar la máxima celebración que un cristiano puede hacer. ¿Y cuál es? Domingo de Resurrección. Durante estos 40 días, durante estas semanas, si podemos ver las lecturas, nos invitan a meditar y a pensar en cómo es que cada uno de nosotros ha vivido su vida, cómo es que hemos respondido al amor de Dios y cómo es que hemos puesto en una balanza el amor de Dios, todo lo que Él da, y cuando llega el momento de tomar una decisión con respecto a llevar a cabo su voluntad o llevar a cabo nuestra propia voluntad, en ese momento muchas veces decidimos que la balanza se incline de nuestro lado. Tiempo de Cuaresma es un tiempo para reconocer nuestros pecados y pedirle al Señor que nos restaure, que nos levante y que nos dé la oportunidad de poder cada día poderle seguir de acuerdo a su voluntad. Y el Señor, siendo bueno, siempre buscándonos, Él tiene la oportunidad o nos da la oportunidad y nos da también la habilidad y el poder a través de su Espíritu Santo para que podamos seguir su voluntad. Y la lectura de hoy, queridos hermanos, es Marcos el capítulo 8, versículo 27 al 38. Lo acabamos de escuchar. Voy a leer solamente unos cuantos versículos y vamos a meditar en estas palabras. Jesús y sus discípulos fueron entonces a las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino, Jesús les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros más que alguno de los profetas. Entonces Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro le respondió: tú eres el Cristo. Pero Él les mandó que no dijeran nada a nadie acerca de Él. Jesús comenzó entonces a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que tenía que morir y resucitar después de 3 días. Esto se lo dijo con toda franqueza. Pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Entonces Jesús se volvió a ver a los discípulos y reprendió a Pedro. Le dijo: aléjate de mi vista, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, el Señor hace 2 preguntas y empieza con 2 preguntas. La primera pregunta que le hace a sus discípulos es: ¿quién dice la gente que soy yo? Querido hermano, la intención de esta pregunta es llevar a sus discípulos a ver si han sido influenciados por lo que dice la gente acerca de Él. Sus discípulos caminaban con Él y aún así sus discípulos corrían el riesgo de ser influenciados por lo que otros dijeran acerca de Jesucristo. Eso sigue pasando el día de hoy. Hoy en día tú reconoces que Jesucristo es tu Señor, tu proveedor, tu santificador, el Señor de tu vida, y algunas veces, no sé si ustedes han escuchado, pero algunas personas que cuando se refieren a Jesús o a Jesucristo, algunas personas se refieren a Él como un buen maestro, como un buen guía espiritual, como un buen filósofo o como un buen revolucionario social. Ahora, este tipo de títulos son peligrosos y son peligrosos porque Jesucristo es más que eso. Si tú como cristiano, como creyente, como hombre y mujer que has sido bautizada y que el Espíritu Santo vive en ti, algunas veces te refieres
acerca de Jesucristo en estos términos, déjame decirte que te estás quedando corto. ¿Por qué? Porque Jesucristo es más que eso. Y el riesgo que corrían los discípulos es el mismo riesgo que tú y yo corremos hoy día. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos ese tipo de títulos o ese tipo de referencias, lamentablemente algunos podemos seguir repitiendo ese tipo de cosas. Por eso el Señor Jesucristo hace esta pregunta y si se dan cuenta, los discípulos responden. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros dicen que eres alguno de los profetas. Si notamos aquí, el Señor Jesucristo no le da crédito a ninguno de sus comentarios. El Señor Jesucristo no le da seguimiento a sus respuestas. Lo que hace inmediatamente el Señor es hacer la segunda pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿y ustedes quién dicen que soy? Ya no es lo que la gente dice. Tú, ¿qué es lo que dices? Para ti, ¿quién es o quién soy? Jesucristo hace una pregunta directa en este momento. Y cuando hace esta pregunta directa, responde Pedro, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Aquí, querido hermano y hermana, por primera vez escuchamos que uno de los discípulos, representando a los demás o en nombre de los demás, confiesa a Jesucristo como el Cristo, como el ungido de Dios, como el Mesías prometido. Eso es mucho más allá que un guía espiritual. Eso es mucho más allá que un buen filósofo o un buen revolucionario o una buena persona. ¿Por qué? Porque reconocer y confesar a Jesucristo o Jesús como el Cristo o como el Mesías es mucho más allá. Ahora, es bien importante que sepas lo siguiente: nadie puede confesar a Jesucristo como Mesías o como el Cristo a menos que el Espíritu Santo se lo revele. Esto es muy importante, porque algunas veces nosotros nos frustramos con los hermanos o con las personas que conocemos. ¿Y por qué razón no va a la iglesia? ¿Por qué razón no oye cuando yo hablo con él? ¿Por qué razón cuando hablo con respecto a Dios no me quiere escuchar? La importancia de saber que es imposible que tú puedas convencer a otra persona de que confiese a Jesucristo como el Mesías. Es imposible. Porque la única manera en la cual una persona puede creer en Jesucristo es a través de la fe. Y la fe es un regalo. La fe es un don de Dios. La fe ha de venir a través de la lectura de su palabra, de la predicación de su palabra, de lo que está pasando en esta mañana. En esta mañana cada uno de los que estamos aquí hemos estado expuestos a la lectura bíblica. Y esa es una gran oportunidad para que Dios, el Espíritu Santo, se mueva en nuestras vidas y obre o crea la fe. Por eso es bien importante que esta declaración que hizo Pedro no fue una declaración así de simple. El Espíritu Santo se lo reveló. Jesucristo, es bien importante esto, hermano y hermana, es más que un buen maestro. Otra vez, es más que un buen filósofo, es más que un buen guía espiritual y es más que un revolucionario social. Jesucristo es mayor, más que cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el trabajo de los profetas del Antiguo Testamento? El trabajo de los profetas del Antiguo Testamento era apuntar a Él, apuntar al Mesías, al ungido de Dios, a Jesucristo. Todos los profetas en el Viejo Testamento hablaban acerca del día en el que Jesucristo iba a venir a rescatar a su pueblo. Jesucristo no solamente es todo lo que acabamos de mencionar hace un rato, porque efectivamente el Señor Jesucristo es el mejor de los maestros que haya podido existir en la faz de la tierra. Jesucristo es el mejor de todos en todas las áreas, pero además de eso Jesucristo es el profeta. Él es el
profeta, Él es tu profeta y mi profeta. ¿Quieres escuchar profecía? Escucha a Jesucristo. ¿Quieres que Dios te dé profecía? Escucha la voz de Jesucristo y ahí puedes escuchar la profecía. ¿Por qué? Porque Él es el que puede hablar a tu vida, porque Él te conoce. No solamente eso, el Señor Jesucristo no solamente es el profeta, pero Jesucristo es Dios mismo. Y eso es importante. La próxima vez que hables con alguien y escuches que hay una referencia a Cristo como una buena persona, recuerda que Jesucristo es Dios mismo. Jesucristo es Dios mismo. Jesucristo es Dios hecho carne. Dios nuestro Salvador, aquel que vino para rescatar a cada uno de nosotros. Mira lo que dice el versículo 30. Pero Él les mandó que no dijeran nada a nadie acerca de Él. ¿Y por qué? Te has de preguntar, ¿por qué razón Cristo dijo no hable nada de Él? Pues la razón por la que Él dijo que no hablaran nada de Él, porque Él no quería que las demás personas lo reconocieran como el Mesías todavía. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado su tiempo para finalizar su obra en esta tierra. Eso era muy importante. Después de la confesión de Pedro, Cristo empieza a revelar el plan de salvación y si escuchamos la lectura, empieza a explicarles lo que va a pasar. Pero cuando empieza a hablar acerca de que tendría que sufrir hasta el punto de dar su vida y morir, a partir de ese momento, querido hermano y hermana, la conversación cambia. Cambia el ánimo de los discípulos. A ellos ya no les gusta lo que Cristo está diciendo. Ya no les gustan las palabras que el Señor Jesucristo está diciendo. Los está incomodando. Mira lo que dice el versículo 31. Jesús comenzó entonces a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos, los principales, sacerdotes y los escribas, y que tenía que morir y resucitar después de 3 días. Cuando escucharon esto, todo cambió. ¿Por qué? Porque está hablando de morir y resucitar. Morir y resucitar. Querido hermano y hermana, ahí está la fuente y el origen de tu salvación. Morir y resucitar. Ahí está la única forma en la que tú puedes ser perdonado por tus pecados. Morir y resucitar. Ahí está la fuente y el origen de tu vida eterna. Morir y resucitar. ¿Por qué? Porque Cristo tiene que morir y resucitar para poder darte vida. Morir y resucitar. Cristo ha de morir y de resucitar para poder ofrecerte vida. Él les dice, si vemos la lectura, que es necesario que sufra, que sea desechado, que muera y que resucite. Queridos hermanos y hermanas, estas palabras son también el cumplimiento de las profecías del Viejo Testamento. Estas palabras hacen eco a lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 53. Mira lo que dice Isaías con respecto al Señor Jesucristo. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento, y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Con todo, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores. Mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero Él, o sea Jesucristo, será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por sus llagas seremos sanados. Querido hermano y hermana,
Esto que acabas de escuchar se cumple en Jesucristo siendo crucificado. Por eso Jesucristo en su plan de salvación tiene que llegar a la cruz. Mira lo que dice el versículo 32, después de que escucharon esta incomodidad de plática. Versículo 32, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. ¿Quieres escuchar lo que dice el énfasis en el griego? Dice que Pedro lo agarró de la mano cuando escuchó eso de que había que morir y resucitar, lo agarra y se lo lleva a otro lado, y se lo lleva y lo empieza a regañar. ¿Puedes ver esa imagen? Pedro toma al Señor Jesucristo y se lo lleva porque él piensa que sabe mejor que Jesucristo. Y entonces en ese momento empieza a regañarlo, empieza a decirle las razones por las cuales no debería de hacer eso. Querido hermano y hermana, esta acción de Pedro es una acción del anticristo. Es una acción completamente llena del poder del diablo. ¿Por qué? Porque todo lo que se opone a Jesucristo y su plan de salvación es obra del diablo. Mira lo que dice el versículo 33. Jesucristo aquí le responde a Pedro. Entonces Jesús se volvió a ver a los discípulos y reprendió a Pedro. Le dijo: aléjate de mi vista, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Querido hermano y hermana, Pedro rechazó el plan de Dios y se dejó llevar por sus propios intereses. Se dejó llevar por su propio beneficio, por su propio ego. Y al buscar sus propios intereses personales, no solamente quería buscar eso, pero arrastrar al Señor Jesús junto con él. Querido hermano y hermana, el problema de Pedro es un problema de todos. El problema de Pedro no lo puede resolver él mismo, porque Pedro mismo es el problema. Esta acción de Pedro se sigue repitiendo hoy día. Probablemente no vemos al Señor Jesucristo y no lo agarramos de la mano y no lo llevamos, pero en los momentos en los que tienes que tomar una decisión, en los momentos en los que tienes que buscar o poner en una balanza tus deseos, tus vicios, las cosas en las que disfrutas, que sabes que van en contra de la voluntad de Dios, al ponerlo en una balanza, decides inclinarte de tu lado. Y muchos de nosotros, cuando tomamos una decisión en nuestro diario vivir, probablemente no lo agarramos físicamente al Señor, pero lo que hacemos es decirle al Señor: lo que estás diciendo no está bien, y voy a llevar a cabo mi vida como yo creo que está mejor. No, Señor, no es necesario que mueras, no es necesario que nos salves. Yo te voy a enseñar la manera en la cual podemos hacer iglesia o misión. Por eso, cada uno de nosotros, querido hermano, todos los días de nuestra vida estamos tentados a tener que tomar decisiones así. En la vida con nuestras parejas, con nuestro esposo, con nuestros hijos, a la hora de tomar decisiones con respecto a nuestro trabajo. Cada una de las decisiones que tomamos tienen repercusiones, y el momento en el que decidimos darle la espalda a Dios, no escuchar sus mandamientos y tomar una decisión basada en mi propio interés, en ese momento estamos haciendo lo mismo que Pedro, lo mismo que él está haciendo. Porque Pedro rechazó el plan de Dios y se dejó llevar por su propio interés. Se dejó llevar por sus propios intereses personales, y al buscar su propio interés, quería arrastrar al Señor Jesucristo también. Otra vez, querido hermano y hermana, el problema de Pedro no lo puede resolver él mismo, porque Pedro mismo es el problema.
Pedro está buscando su propia salvación y al hacerlo, lo único que va a encontrar es su propia perdición y condenación. ¿Has escuchado a personas decir, yo sé cómo seguir al Señor? Yo no necesito ir a la iglesia. Yo tengo una relación con el Señor. Yo no necesito reunirme. Yo estoy bien con el Señor. Yo me pongo a cuentas con el Señor. No sé si han escuchado, pero voy a hacer un pequeño ejemplo. Por ahí en el internet de repente apareció una persona que dice que dedica su vida a Dios y que él ha tomado la decisión de seguir a Dios a pesar de todo. Y le preguntan y dice que él dejó a su esposa porque Dios le dijo que dejara a su esposa por seguirlo a él. Esta es una decisión que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te manda a servir a tu prójimo y te llama a servirlo de acuerdo a tu vocación. Y si esta persona era una persona con esposa, pues el Señor, si lo llamó a servir, lo llama a servir con su esposa. Pero este tipo de decisiones que lleva a cabo una persona que dice creer en Dios y cuando toma su propia decisión o cree que está tomando una decisión basada en sus propios intereses, está dándole la espalda al Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo le dice, aléjate de mi vista, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Querido hermano y hermana, así como Pedro, tú y yo, en momentos en nuestras vidas, buscando nuestro propio interés, rechazamos a Dios con acciones y con omisiones. Eso nos pasa a todos. ¿Cuántas veces has tenido que decidir entre obedecer a Dios o obedecer a tus propios deseos o tus propios intereses? Y has terminado siguiendo tus deseos. Estamos en tiempo de Cuaresma. Tiempo de Cuaresma es tiempo para que podamos acercarnos a Dios, pedirle a Dios que nos ayude, decirle al Señor que te ayude para negarte más a ti mismo y puedas seguirlo a Él. Querido hermano y hermana, creer en el sufrimiento, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un don de Dios. Y si tú lo crees, dale gloria a Dios. Dale toda la gloria y la honra al Señor, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Te lo reveló, dice el Señor Jesucristo, mi Padre que está en los cielos. El Espíritu Santo ha hecho esa obra en tu vida. Y por eso hoy podemos darle gloria a Dios. Nada de lo que hay, querido hermano y hermana, dentro de ti puede salvarte. Y esta verdad Dios la sabe. Por eso fue necesario que Jesucristo sufriera, que fuera desechado, que muriera y que resucitara, para que pudiera salvarte a ti. Mira lo que dice el versículo 34. Luego llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, cuando escuchamos este tipo de peticiones del Señor, son muy difíciles. Son muy difíciles. ¿Por qué? Porque tenemos una vida, tenemos responsabilidades en nuestro diario vivir. Pero el Señor Jesucristo aquí quiere decir algo muy importante. Negarse a sí mismo es rechazar, seguir escuchando tus propios intereses. Negarse a sí mismo es rechazar, seguir escuchando a tu propio ego. Tomar tu cruz no es dedicar tu vida a estar todo el domingo en la iglesia o rezando en las mañanas o en las tardes. Eso no es tomar tu cruz. Tomar tu cruz es dedicar tu vida a seguir al Señor Jesucristo. Tomar tu cruz no es dedicar otra vez tu vida a sufrir físicamente.
Nadie, el Señor Jesucristo no te ha llamado a que te des azotes o a que hagas mandas o a que te camines de rodillas. No, el Señor Jesucristo no quiere que sufras física ni espiritualmente. No, tomar tu cruz es abrazar la cruz de Jesucristo que Él cargó por ti. Eso es lo que el Señor Jesucristo dice. Toma tu cruz y sígueme. Versículo 35, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Querido hermano y hermana, Cristo, siendo Dios, se negó a sí mismo por ti. Cristo, siendo Dios mismo, tomó su cruz por ti. Es muy difícil que cada uno de nosotros pueda tomar su cruz y seguirlo, pero el que lo hizo fue el que murió por ti, el mismo Señor Jesucristo. ¿Y por qué estamos escuchando esta lectura esta mañana? Porque estamos en tiempo de ¿qué? En tiempo de Cuaresma, tiempo de arrepentimiento, tiempo de pedir perdón a Dios por buscar nuestros propios intereses. Y especialmente, querido hermano y hermana, tiempo de Cuaresma es tiempo de negarse a sí mismo. Otra vez, tiempo de Cuaresma es tiempo de negarse a sí mismo y de seguir a Cristo el crucificado. Amén.